Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 23. Hechos, capítulo 23. Vamos a leer 10 versículos, del versículo 12 al versículo 22. Hechos, capítulo 23, versículos del 12 al 22. El mensaje del día de hoy se llama Líbrame del mal. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Líbrame del mal. Otra vez, 1, 2, 3. Líbrame del mal. Ese es el mensaje de hoy. Los versículos que vamos a leer me ministraron de forma especial al ver un pequeño detalle del corazón de Dios. Así es que vamos a leerlos. Del versículo 12 al versículo 22 dice así la palabra del Señor. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos y dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y pidió: lleve a ese joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Él contestó: los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos van a tenderle una emboscada. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos. Solo aguardan a que usted prometa concederles su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Acaban de arrestar a Pablo, ya lo tienen preso y quieren matarlo. Y va pasando su sobrino, dice ahí que es el hijo de su hermana, o sea, es sobrino de Pablo, y escucha la emboscada que le quieren tender a Pablo para matarlo. Y Pablo aprovecha sus ventajas. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de las ventajas? De buscar y de hacernos de las ventajas que tenemos en Dios. Bueno, Pablo sigue usando su ventaja. Y esta es una ventaja para mí fenomenal. Es la ventaja del corazón de Dios cuando nos quiere librar. Di conmigo esto. El corazón de Dios desea librarme del mal. ¿Qué deseo del corazón de Dios? A mí me ministra esto de forma especial. No sé si a ti, a mí me parece muy especial. Pablo está preso y van a intentar matarlo. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que su sobrino vaya pasando por ahí? Nosotros los cristianos no creemos en coincidencias. Algunos dicen, nosotros creemos en las diosidencias. Dios siempre interviene. Y a mí me encanta que uno de los deseos del corazón de Dios sea librarnos. Es un deseo del corazón de Dios. Pastor, ¿me estás diciendo que Dios desea librarme de que me pasen cosas malas? Sí. Entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Ahorita aclaro un poco eso. Pero déjame
argumentar más esta verdad del corazón de Dios, vamos a leer 3 pasajes de la Biblia, por favor, que nos van a argumentar más sobre el deseo de Dios de librarnos del mal. Primero, vamos a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 13. ¿Alguien ubica dónde estamos? Mateo 6, versículo 13. ¿Qué pasaje es? El Padre Nuestro. Exacto. Jesús enseña ¿a qué? A sus discípulos. A orar. Lucas dice que los discípulos no sabían orar. Y Lucas, por ejemplo, hablando de este mismo pasaje, de este mismo evento, los discípulos le preguntan a Jesús: oye, Jesús, los discípulos de Juan el Bautista oran. Enséñanos a orar. Y en Mateo encontramos el Sermón del Monte. Y Mateo 6, versículo 13, léanlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Debo de agregar que no solamente el deseo del corazón de Dios es librarnos, sino que la forma en que Dios puede intervenir para librarnos, ¿cuál es? La oración. La oración es con la que nosotros permitimos a Dios que se meta en nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya hablamos muchísimo sobre esto. Dios no se va a meter en mi vida a menos que ¿qué? Que yo se lo pida. Dios no se va a meter en la vida de mis hijos, de mis hijas, de mi esposo, de mi esposa, de mi pastor, de mi amigo, de mi amiga. No se va a meter en la vida de ellos a menos que ¿qué? Que yo se lo pida. ¿Me están entendiendo? Entonces la forma en que Dios desea involucrarse con nosotros es a través de la oración. Entonces pongo esto como plataforma. Una oración que debemos de hacer constantemente es: líbrame del mal. Libra a mi esposa del mal. Libra a mi esposo del mal. Miren, ahora usa el carro para irse a la oficina. Y ella antes no lo usaba mucho. No es que no confíe en ella, yo confío en ella. En quien no confío son en todos los conductores que están alrededor de ella. ¿Me explico? Una cosa que yo le digo a ella es: no te dejes presionar. Cualquier hombre va a decir es una mujer y te van a presionar, te van a decir de cosas. Y yo no tengo otra cosa que hacer más que ¿qué? Orar. Señor, líbrala del mal. ¿Me están entendiendo? Porque eso no está en mi control. Y si no está en control de quién sí puede estar, de Dios. Así es de que una oración nuestra debe de ser: Señor, líbranos del mal. Jeremías 39, versículos del 16 al 18, por favor. Jeremías 39, versículos del 16 al 18. ¿Ya tengo cronómetro? ¿No? Ok. Jeremías 39, versículos del 16 al 18. Voy a leerlo, dice así: Ve y dile a Ebed-Melech, el cusita, que así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad para mal y no para bien. En aquel día tú serás testigo de todo esto, pero en ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor. Y no caerás en las manos de los hombres que temes, porque yo te libraré, afirma el Señor. Y no caerás a filo de espada, antes bien, tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. ¡Wow! ¿Ven las palabras del Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Le está qué? Está profetizando hacia adelante y está diciendo que en el futuro a quien temes no te va a llegar. ¿A qué le temes, iglesia? A llegar a la vejez sin dinero. Ese es un gran temor pastoral. Cuando uno invierte todos sus recursos, uno piensa que va a pasar al futuro. ¿Qué te da temor? Perder el trabajo, tal vez. Una persona tal vez te causa temor.
Esos niños van a entrar a la secundaria, aquí que va a la secundaria. Y seguramente hay temor en su corazón por los nuevos retos. Y nosotros lo que debemos de hacer es orar y decirle al Señor, Señor, líbrame. Pero me encanta esa parte escritural. El Señor dice, yo te voy a librar. De lo que temes, te voy a librar. Y me encanta cómo termina. Tu vida será tu botín porque has confiado en mí. ¡Wow! Último versículo para argumentar sobre esto. El Salmo 91, versículos del 1 al 3. Salmo 91, versículos del 1 al 3. Uno de los salmos más famosos de la iglesia, en la iglesia. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. ¿No les da gusto esto? Sí. El Señor quiere librarte. Y a mí me encanta esta verdad. Yo resulto muy ministrado y venía preparando la predicación y me siento ministrado por el Señor. El corazón del Señor me dice, yo te quiero librar, yo te quiero cuidar. Ahora, algunos se preguntarán, ¿por qué en el camino enfrento desafíos? ¿Por qué en el camino hay cosas que me pasan? Y por más que digo al Señor, líbrame, no me pasa. Bueno, tengo algo que decirte. ¿Recuerdan lo que le sucedió a Pablo antes? Cuando los mismos discípulos, los mismos apóstoles y otros le profetizaron y le dijeron, Pablo, si llegas a Jerusalén, vas a sufrir. Era una palabra que venía ¿de quién? De parte del Espíritu Santo, de parte del Señor. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Me quedo o me voy? Me voy. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dispuesto ¿a qué? A sufrir. Él sabía que le iba a pasar algo malo y le está pasando en ese momento. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros buscamos cumplir el propósito del Señor, siempre enfrentaremos desafíos. Siempre. No hay forma de evitarlos. Enfrentamos desafíos y los vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. ¿Por qué, pastor? Si me estás diciendo que el Señor me quiere librar. Sí, pero el Señor también quiere forjar tu carácter. Y la verdad es que a veces tu carácter no será forjado a menos que pases por el fuego. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos hemos aprendido de la escasez? ¿Saben cuándo lo aprendimos? Solamente cuando vivimos, ¿qué? Escasez. ¿Cuántos han sufrido en medio de la soledad? Pero cuando nuestro carácter ha sido forjado ahí, justo cuando pasamos por ahí. ¿Me está entendiendo? Entonces, el Señor desea librarme, pero también el Señor desea forjarme. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, te han pedido para zarandearte como a trigo. Y Jesús no le dice, yo he orado para que no te pase. No. Jesús le dice, yo he orado para que te mantengas firme. Y luego le dice algo glorioso, le dice, cuando salgas, notas, lo estoy parafraseando, cuando salgas de ese momento, entenderás. ¿Qué le está diciendo Jesús entre palabras? Pedro, necesitas ser zarandeado. Porque si no eres zarandeado, entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a madurar? ¿Me estoy explicando? Entonces, el Señor desea librarme y mi oración debe ser, Señor, líbrame. ¿Me estoy explicando? Pero hay momentos difíciles que debemos enfrentar. Ahora, aclaro esto. ¿Cuándo es que voy a vivir momentos difíciles? Pastor, el diablo me quiere destruir. Eso es una realidad. ¿Pero siempre va a pasar? No.
escucha esto que te voy a decir. Cuando queremos cumplir nuestro propósito, cuando queremos caminar como Dios quiere, es cuando vamos a enfrentar esos desafíos. Es decir, no nos andamos ganando el sufrimiento de a gratis. ¿Me están entendiendo? Porque la realidad es que hay muchos que sufren de a gratis. Sufren porque quieren. Esa es la verdad. ¿Me están entendiendo? Por eso el día de hoy vamos a ver 4 niveles para librarnos. 4 niveles para librarnos. Vamos a ver el primer nivel. El primer nivel es líbrate o cuídate de ti mismo. Ese es el primer nivel. Sí, Dios me quiere librar, pero yo debo ¿de qué? De colaborar. La Biblia nos llama a nosotros colaboradores. Pablo dice, yo soy colaborador. Y Pablo se entiende, se concibe a sí mismo como un colaborador con el Espíritu Santo. Y en ese sentido, yo soy colaborador con el Espíritu Santo para trabajar en mi vida y en la vida de otros. A los que ministramos somos colaboradores del Espíritu Santo, colaboradores con el Señor para librar a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Y en este sentido, yo debo de aprender a librarme de mí mismo. Vamos a ver la historia de Sansón. Vamos ahí a Jueces, capítulo 14, versículo 1. Jueces, capítulo 14, versículo 1. Voy a poner un poco de contexto sobre Sansón. Ya lo estamos leyendo precisamente en nuestro altar de la semana pasada y de este es la historia de Sansón. ¿Están haciendo su altar? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces van a entender la historia. Sansón es anunciado por un ángel. Sansón es consagrado para el Señor. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes creen que Sansón, aparte de musculoso, era feo? No. Yo no creo. Yo me imagino a Sansón ahí, grandote, fuertototote, como el elefante de los Choco Crispies. Grandotote y fuertototote. Y había un problema de Sansón. Porque el problema de Sansón es un problema muy, muy puntual en su vida. Mira, Jueces capítulo 14, versículo 1. Déjenme ubicarme ahí. Jueces capítulo 14, versículo 1. Sansón descendió. ¿Qué hizo Sansón? Descendió. Las palabras bíblicas dicen que Sansón agarró camino. ¿A dónde? Hacia Timná. Y vio allí una joven que filistea. Y cuando vio a la joven, ¿qué le pasó a Sansón? Le gustó. El versículo 2 dice, cuando él volvió, dijo a sus padres, he visto en Timná a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. ¿Cuál es el problema de Sansón? Los ojos, su debilidad. El problema de Sansón es que es un hombre consagrado a Dios, sí, anunciado por un ángel, sí, con llamado, sí, con propósito, sí, pero Sansón tiene un problema. Los ojos. Le encantan las mujeres bonitas. La cultura judía era que se tenían que casar con las del mismo ¿qué? Pueblo, con mujeres ¿qué? Judías. Pero al pobre Sansón no le gustan las judías. Y pasa en la iglesia. A los chicos cristianos no les gustan las cristianas. Y a las cristianas no les gustan los cristianos. ¿Les gustan cuáles? Los chacalotes. No queremos lo de adentro, queremos lo de ¿qué? Lo de afuera. Agarramos camino como Sansón. Ahorita vengo, ma.
¿A dónde vas? ¿A la iglesia? No. Voy a buscarme una mujer. ¿A dónde? Al bar de aquí enfrente. No. El problema de Sansón, ¿cuál es? Sus ojos. Y ese fue un problema para Sansón. Ahora, ¿fue la única vez que le tocó a Sansón? No, vamos a leer otra vez ahí en Jueces. Capítulo 16, versículo 1. Jueces 16, versículo 1. ¿Se acuerdan cómo empezó el versículo anterior? El del 14. Lean este versículo 1. Dice, un día Sansón fue ¿a dónde? A Gaza. Otra vez, el mismo Sansón, el mismo hombre, con el mismo llamado, con el mismo propósito, con la misma unción. ¿Haciendo qué? Agarrando camino. ¿A dónde? A donde no debe. Donde vio a una ¿qué? Ya ni la muelen, Sansón. O sea, una está bien, pero dos. ¿De quién se enamoró Sansón? De una prostituta. Ya lo dijo Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y luego aparte el profeta Julio Iglesias dice, en cuestión de amores, nunca he de ganar. Ya lo dijo el profeta, pero nosotros no lo escuchamos. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuídate, líbrate de ti mismo. Di esto conmigo, mí mismo, cuídate, líbrate de ti mismo. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son aquellas cosas que te hacen caer? No te metas donde sabes que eres débil. Oye, pastor, entonces, ¿por qué Jesús comía con pecadores? Jesús tenía algo que los hijos de Dios, que caemos en nuestras debilidades, no tenemos. Yo la dividiría en dos cosas. Número uno, no tenemos dominio propio. No nos gobernamos. Y lo segundo, todavía peor, no tenemos carácter. No tenemos el carácter de decir no. No tenemos el carácter de negarnos. Tenemos siempre la debilidad de carácter de decir sí, 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 solamente para que alguien más nos acepte. Nunca vamos a crecer si no tenemos dominio propio y carácter. Segundo nivel para librarnos. Deja que tu familia y amigos te cuiden. Dilo conmigo, deja que tu familia y amigos te cuiden. ¿Cuántos en la casa enfrentan esto? Amigo, amiga. No. Esposo, esposa. No. A mí me costó un buen escuchar la voz de Miriam. La verdad. Ya cuando ya andaba yo revolcado, entonces ya le decía, no, pues sí, tenías razón. Así era, como tú dijiste. Me equivoqué. Porque necesitamos aprender a escuchar las voces de aquellos que nos cuidan. Volvamos a Jueces, capítulo 14, ahí mismo, con Sansón. Jueces, capítulo 14, versículo 1. Sansón descendió a Timná y vio allí una joven filistea. Cuando él volvió, dijo a sus padres, he visto en Timná a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero su padre y su madre, ¿quiénes? Su padre y su madre le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Qué tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos?
Nos molesta la forma en que nos cuida la familia. Nos molesta que alguien nos corrija. Nos molesta a veces que un amigo nos diga, hey, no deberías de hacer eso. Hey, brother, no deberías. Suerte que tenemos amigos que nos dicen lo que deberíamos y no deberíamos de hacer. Suerte que tenemos familia, un esposo, una esposa que nos dicen lo que deberíamos o no deberíamos de hacer. Eso es suerte, es una bendición. Quien no lo tiene debería de considerarlo. Escuchar la voz de alguien. Regularmente en casa siempre es el esposo, la esposa, los padres. Hijito, no hagas eso. No comas esto. No comas aquello. ¿Me están entendiendo? Es una bendición tener familia y amigos que nos libren. Y deberíamos escucharlos. Deberíamos escuchar sus voces. Deberíamos de prestar atención a sus consejos. Miren las voces de los padres. Sansón, no hay ninguna mujer que te resulte aceptable en nuestro pueblo. ¿Por qué tienes que ir a buscar afuera? Búscala aquí adentro. Nosotros deberíamos de caminar librando a nuestros amigos. Y deberíamos de darnos por bendecidos cuando alguien nos da un consejo para librarnos. ¿Me dices amén? Tercer nivel para librarnos. Dilo conmigo a la de 3. 1, 2, 3. Permite que tu autoridad espiritual te libre. En pocas palabras, hazme caso a tu pastor. Ahí te encargo. Hazme caso. Soy tu pastor. No estoy buscando tu desdicha. No estoy buscando tu pobreza. No estoy buscando tu infelicidad. No estoy buscando que te mueras. No estoy buscando que te enfermes. ¿Saben una cosa? El corazón pastoral es una cosa que Dios suele poner en la vida de las personas. Es decir, Dios da un corazón pastoral. Algunos le llaman corazón de pollo. Conocí a un pastor que su hija fue conquistada por el líder de la alabanza. Y un día, la otra hija del pastor se metió con el líder de la alabanza, el mismo de la novia de la otra. O sea, se pasó de lanza con las dos. Y el pastor, ¿saben qué hizo? Yo estaba esperando que se lo surtiera, mínimo un buen cachetadón por pasado de lanza. ¿Saben qué hizo el pastor? Hizo todo lo posible para guardar el corazón de sus hijas, pero también el corazón del tipo que se pasó de lanza con sus dos hijas. ¿Quién hace eso? Un pastor. Muchos dirían que he dejado. No. Para un pastor es importante tu corazón. ¿Hay pastores malos? Sí, los hay. Por eso debes de saber qué tipo de pastor estás buscando. Vamos a 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo 15. A partir del versículo 1 dice así: un día Samuel dijo a Saúl:
el Señor me envió para ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. He decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Es decir, acaba con todo. Esa fue la orden del Señor. Saltemos al versículo 7. Saúl atacó a las amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo. ¿Lo capturó cómo? ¿Qué tenía que hacer con él? Lo tenía que matar, pero lo mantuvo vivo. Pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército perseveraron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos válidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son todas las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta!, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. El versículo 17 dice así, entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa? ¿Cuál era el problema de Saúl? Su inseguridad, su poca autoestima. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas de poder obedecer a tu autoridad espiritual navega sobre las aguas de tu opinión y navega sobre las aguas de tu autopercepción. Por eso es tan valioso el consejo pastoral. ¿Saben qué hago cuando mi pastor me aconseja? Lo que yo hago cuando mi pastor me aconseja, hago una cosa, y es el consejo que yo te voy a dar esta noche, acerca de tu autoridad espiritual. Porque cuando tú vas a pedirle consejo a tu pastor, ¿qué estás buscando? Resolver. En otras palabras, librarte. ¿Y el Señor quiere qué? Librarte. ¿Y el Señor quiere qué? Usar a tu pastor para librarte. Y si tú vas y pides consejo a tu pastor, tú estás pidiendo ¿qué? Librarte. Y lo que yo hago cuando mi pastor me da un consejo, yo me libero. ¿Me libero de qué? Me libero de la carga que yo pudiera estar cargando. Y yo solamente sigo la instrucción de mi pastor. ¿Por qué? ¿Quién es responsable del consejo que me da mi pastor? ¿Eres tú?
¿Quién es el responsable? Tu pastor. ¿Sabes qué es lo que hace un pastor? Toma tu responsabilidad, la carga sobre sí y te libera con un consejo. Tan poderoso es el consejo pastoral. Y no estoy diciendo que soy un hombre súper ungido que flota. Porque el consejo lo doy de acuerdo a la palabra y esa es nuestra responsabilidad. ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos el corazón de Dios, el discernimiento de parte de Dios para darte un consejo. Tan poderoso es el consejo pastoral que tú puedes librarte de lo que quieras. Y tú lo único que tienes que hacer es una cosa. Solo una. ¿Cuál es? Obedecer. Oye, pastor, es que estoy pensando en comprarme esta super pantalla, 85 pulgadas, sonido zurrón. ¿Qué dices, pastor? Mijito, ¿la necesitas? No, pastor, pero es que la otra está chiquita. ¿Qué opinas, pastor? ¿La necesitas? Pues es que imagínate, pastor, la pantalla ahí. Yo acostadito en mi cama, sonido zurrón, viendo ahí la pantalla. ¿La necesitas? Pues no, pastor. No la compres. ¿Qué tienes que hacer? Solo no comprarla. Y te liberas. ¿Quién carga la responsabilidad? Yo. Mi pastor hasta me dice, mira, si te dicen algo, diles que lo digo yo. Sí. ¡Wow! Sí, pastor. Oye, dice Samuel, me dijo mi pastor. Me libero de lo que tú pienses u opines. Confío en el consejo pastoral. El problema es nuestra autopercepción. Mira el versículo 24. Dice, he pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Cuál era el problema de Saúl? Su autopercepción. ¿Qué quería hacer Saúl? Quedar bien con otros. Estaban matando gente y de repente uno le dice a Saúl, oye Saúl, mira esta borrega, está bien gordita, dame chance. Y si me das chance, yo te apoyo en las elecciones. Y Saúl dice, su autopercepción, lo que la gente opina de él. El consejo pastoral te libera de eso. Oye, mi amor, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y ella dice, ¿quién te dijo? Y él dice firmemente, el pastor. Hazle como quieras. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? Abraza el consejo pastoral. El versículo 30 dice, he pecado, respondió Saúl. Pero te digo que ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Pobre Saúl, su autopercepción, su baja autoestima, su poco valor a sí mismo le causó el dolor de ser rechazado como rey de Israel. Y Dios le quitó el reinado desde ahí. Él no fue más conocido por el Señor. El Señor te quiere librar y el Señor quiere usar a tu pastor para librarte. ¿Me dices amén? Último nivel, y este es el más poderoso y el más glorioso. No hay otro mejor nivel para librarnos que este. Dilo conmigo, el Espíritu Santo desea dirigirme, pero también desea librarme.
Otra vez, dilo con convicción. El Espíritu Santo desea dirigirme, pero también desea librarme. Gloria a Dios, porque el Señor desea librarnos. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 6. Maura, ¿me ayudas al piano, por favor? Hechos 16, versículo 6. Léanlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Por qué el Espíritu Santo me bloquea? Hace muchos años, no sé si tiene años o meses que di este mensaje. Cuando el Espíritu Santo me bloquea. Una de las razones por las que el Espíritu Santo te bloquea es por cuidarte, es por librarte. ¿Por dónde no predicó Pablo? Por Asia. ¿Por qué? Porque Asia, predicar el Evangelio en ese tiempo, en Asia, si hoy es peligroso, en ese tiempo mucho más. Oye, pero es que allá se debería de predicar, allá se debería de llevar el Evangelio, y el Espíritu Santo te dice, mijito, no. Y a veces queremos hacer cosas que aparentemente son muy espirituales. Y el Espíritu Santo te dice, no. ¿Por qué? Porque quiere librarte. ¿Has tenido sueños donde sufres o un familiar tuyo sufre? ¿Que tú entiendes que el Espíritu Santo te está comunicando algo? No hablo de pesadillas. Hablo de cosas que no son reveladas por el Espíritu Santo. Que me dejan saber que si soñé eso, significa que al levantarme debería de orar por esa persona. ¿Has tenido sueños donde los demonios te amenazan? Donde se revelan ante ti con una cara demoníaca y se burlan de ti y te amenazan. ¿Te ha pasado? Bueno, el Espíritu Santo te lo está revelando porque quiere ¿qué? Librarte. Ay, es que tengo miedo, soñé el demonio. Tranquilo. Solo lo soñaste, solo lo viste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desea librarte. Da gracias que lo viste. Da gracias que lo soñaste. Porque no es otra cosa que la anticipación del Señor, la ventaja que tenemos en el Señor. Porque el Señor desea librarnos. ¿No es esto glorioso, iglesia? El Señor desea librarnos. Y te va a proteger, te va a cuidar en sueños, en palabra profética, en visiones. Y a veces, escucha esto, a veces el mismo Señor te va a cerrar puertas. Oye, Señor, es que yo quería ese puesto. Te quiero cuidar, hijito. Oye, Señor, es que yo quería eso, ¿por qué se lo diste a Él si yo lo quería? Te estoy cuidando, hijito. Una vez mi papá, estábamos en Indios Verdes, y mi papá ya era un hombre que conocía la ciudad. Yo no la conocía nada. Yo era un niño de pueblo en la Ciudad de México. Y mi papá, a punto de subir al autobús, vio a dos hombres que se subieron. Y él, cuando yo iba subiendo, me jaló, me bajó de la micro,
porque él sabía que esos dos hombres eran asaltantes. La próxima vez que Dios, el Espíritu Santo, te baje de un jalón de la combi, dale gracias, porque tal vez te está cuidando. Deja de quejarte por lo que no tienes. Busca alcanzar tu propósito. Y cuando el Espíritu Santo te detenga, dale gracias. Te está cuidando. ¿Me dices amén? Pongámonos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Concéntrate en el Espíritu Santo. Cierra tus ojos y voy a leer este versículo una vez más. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Espíritu Santo, gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, porque a veces nos has bajado del barco y en muchas ocasiones no nos ha gustado.